Entonces la victoria está ganada para ellos. La alucinación de la victoria. Adelante, Fabián, perdón por haber hecho esto. Aquel día el instinto nos decía que esa noche juntico no quería, que las ganas bebé nos quemaría, pero no fue así. Vamos lento, ya, que si nos apuramos no disfrutamos del momento, ya, y lo vamos a arruinar. Dale lento, ya, dile a tus amigas que hoy no vas para afuera, que estás en la escuela y vamos a jugar. Ella sabe que quiero a mi mamacita. Ella también quiere que seamos felices. Ella, que estás en la escuela y vamos a jugar. Este tipo de zapatos así, el río lo uso nada más para picarle para abajo a una cucaracha. No, pero es que es verdad, cuando hay una cucaracha en la casa uno va y busca un zapato de este calibre. Mira, que sí, que sean planos, para que la cucaracha no se pueda escapar por ningún... I'm sure Burberry's gonna love that. Podría remontarme a un caso particular, a mi propia conducta. No sé si usted que nos está viendo le encanta a este señor cantante, o no sé que cante bien, el conejo Bad o Bad Bunny o no sé qué. De verdad, aunque tuviera el dinero, sería imperdonable para mí. O sea, mi conciencia no me lo permitiría ponerme ahí como muestra el señor, pues unos zapatillas, unos tenis, o unas mancuernas de oro, o una camisa especialmente confeccionada para la gala, ¿no? Para la gala, porque ahí decía Burberry, exclusivo para la gala Met. Bien, que todo ese atuendo vale miles de dólares, ¿no? O sea, yo no me podría poner eso porque sentiría feo por mis hermanos mexicanos, colombianos, argentinos o etíopes que no tienen, que esa camisa vale como su presupuesto de 2 años o más, ¿no? Pero mucho menos, o sea, no solo no me la pondría, mucho menos además la exhibiría en video como el señor Bad Bunny lo hace, ¿no? Entonces, creo, Fabián, que con lo que dijiste, esto es una postura de guerra. O sea, es como agarrar un fusil tan sutil, cambiarlo por algo que explote, por un misil que te explota dentro de las venas y de la sangre al ver que no tienes para darle alimento a tus hijos y hay un cabezón que se está poniendo una camisa que te muestra la pobreza. Pero por eso digo que la obra se llama Entre la guerra y la alucinación de la victoria, porque además la guerra está ganada para ellos, Fabián, porque hay mucha gente pobre que no tiene que comer, pero sí tiene una pantalla de televisión o de plasma o una tablet para ver a ese señor Bunny y además aplaudirle como algo inalcanzable. O sea, ni siquiera la reflexión le permite decir, oye, este güey está perdido en la ética y es un hipócrita, o pertenece a otro mundo tan hipócrita que nos tiene en la miseria. No, al revés, le aplaude. Entonces la victoria está ganada para ellos. La alucinación de la victoria. Adelante, Fabián, perdón por haber hecho esto. A ver, yo creo que efectivamente estamos en estado de guerra, pero es un estado de guerra simbólico. Es decir, es la guerra por lo simbólico, es la representación. Y es la guerra por posicionar una manera de ver y de dividir el mundo. Además de lo que Roberto señalaba de este señor conejo, que no se pondría la camisa pensando en los hermanos etíopes o en los hermanos que mueren de hambre, pues yo no soy tan cristiano, no tendría tanta sensibilidad pensando en los que se mueren de hambre para no ponerme esa camisa o esos zapatos. Lo respeto y lo comparto, pero no me la pondría simplemente porque es grotesco, porque el exhibicionismo es un exhibicionismo ramplón, es vulgar, es como el apartamento o el departamento de la Torre Trump llena de oro brillante, rebosante de lo lacado, de lo exageradamente alucinante de tener plata, de tener dinero. Es el burro cargado de plata, es una estética mafiosa, es la neomafia la que se impone en el mundo contemporáneo con esos símbolos, con esas representaciones. La persona que exhibe el Rolex,
la persona que saca el Mont Blanc para firmar o que lo tiene acá, o las mancornas doradas o las zapatillas con esmeraldas. Es grotesco, es repugnante. Estéticamente da pena ajena ese exhibicionismo, además de no pensar en los demás, además de ignorar a los miles de millones que viven con $2 o que ni siquiera tienen $2 para vivir porque no les importa. Además, es repugnantemente grotesco. Entonces, a lo que deberíamos apuntar es justamente a esa reinversión de los símbolos. Y pienso en otra cosa más, porque es muy fácil decir los dominantes dominan, los dominantes tienen la razón, los dominantes son inalcanzables, los dominantes son Superman. Sí, pero hubo un joven muy amigo de Michel de Montaigne, justamente que se hizo amigo de Michel de Montaigne hace siglos, y escribió el Tratado de la Servidumbre Voluntaria. ¿Y en qué consiste el Tratado de la Servidumbre Voluntaria? Muy sencillo, en que los dominados de algún modo celebran el ser dominados, de algún modo a través de la opinión, a través de la publicidad, a través de sentirse vituperado y humillado. El esclavo reconoce al amo, y ahí está el problema. Justamente un proceso de revolución cultural, de emancipación de este mundo tan grotesco, implica ver lo repugnante en términos de símbolos y de capital cultural de estos arribistas ramplones que creen ser los amos del mundo porque tienen mucho dinero. Pero si tienen mucho dinero, no es garantía eso de que tengan sabiduría, de que tengan capital cultural, de que tengan belleza, de que tengan sensibilidad. No, pueden ser unas personas enfermas que simplemente le muestran al mundo su enfermedad. Ahora, lo dramático y tragigrotesco es que justamente esta hoguera de vanidades lo que hace es que la gente, a través de sus pantallas de coltano, de sus ventanas del ciberespacio, viendo a estos grotescos, los celebre, los aplauda, los reconozca, los eleve al trono de dioses cuando son seres miserables, cuando lo que hay que sentir por esas élites es desprecio, y desprecio que se debe traducir en no consumir las imitaciones de los productos que exhiben, porque al consumir las imitaciones de los productos que exhiben, estamos sosteniendo el sistema grotesco, neoliberal, capitalista, hipócritamente democrático. Es que, bueno, entre Javier y tú voy a salir aquí feliz de la vida. O sea, es que qué reflexiones. Vámonos para que no se haga tan largo y no les quite mucho tiempo. Javier, no sé si se cortó. ¿Sí? ¿Se cortó? ¿No? ¿Me escucharon? Bien. Javier, riesgos antes de entrar a soluciones, riesgos. Se me viene una imagen, quizás sea un sueño de película. Hay riesgo de que de pronto toda esta aldea humana se levante y tenga fuerza para decir ya basta, o esto se va a perpetuar y se va a eternalizar, bueno, se va a hacer eterno en esta paradoja entre convalidación de la que decía Fabián. Congelada la imagen. ¿Se nos congeló la imagen? A lo mejor. Bueno, no lo sé, sino que le vuelvan a llamar a Fabián. Creo que Javier está viendo. Javier, riesgos. Hay riesgos de que las hordas alcancen a estos apartamentos llenos de oro y entonces digan ya basta, o el riesgo contrario, que esta élite dominante siga hipnotizando como a la gallina a las élites, digo a los dominados. Por favor, ¿cuáles son los riesgos? Si hay un riesgo real o esto no cambia, por favor. Mencionando a este autor, amigo de Michel de Montaigne, que es Etienne de la Boétie, en su Tratado de la Servidumbre Voluntaria, el modelo de psicología de psique de individuo llamado neoliberal es el de el falso self-made man,
tú puedes y como tú puedes llegar a ser como esos que ves en las pantallas, cuando se exacerban las contradicciones económicas y cuando se llega a situaciones límite como las que se está llegando, estoy pensando en un titular que decía en Der Spiegel, titular de un periódico alemán: Alemania se está lanzando a las barricadas, y lo decía un titular de centro izquierda de un periódico más bien escorándose en esta coalición del semáforo, que se está viendo cómo se están trasladando ya décadas de recortes sociales, de enriquecimiento de una oligarquía financiera ya claramente en la crisis del 2008, pero ahora todavía más, ahora una explosión de la inflación no solamente en todo el mundo, incluso en el mal llamado primer mundo, y la inhumana política que se hizo con la pandemia, se está llegando a una crisis social sin precedentes. Por lo tanto, el mayor programa que ahora tiene Alemania, que no hay dinero para unas cosas, es decir, pero se van a gastar 100.000 millones de euros, 100.000 millones de euros en el mayor programa de rearme alemán desde Adolfo Hitler, con una pobreza masiva creciendo. Me decía un amigo que en los comedores sociales en Hannover están creciendo, duplicándose a cifras del año pasado, y la pérdida de cientos de miles de trabajos, porque estoy pensando, además, en datos del Instituto Leibniz de Investigación Económica de Halle, donde se ve una posible y muy clara detracción económica de un 2%, una pérdida que podría llegar a 2,7 millones de puestos de trabajo en el primer motor de Europa, y con una caída de 200.000 millones, pero en cambio va a haber 100.000 millones para gasto militar. Estoy pensando en que esta exacerbación lo puedo poner, como siempre me gusta, con un ejemplo corto. Un ejemplo corto, voy a dos estados, a dos ciudades que están en la parte este de Alemania, en Brandenburgo, muy cerca de el estado donde está encuadrado Berlín, la capital. Hay una refinería, Schwedt an der Oder, se llama así porque la ciudad es Schwedt y está sobre el río Oder. Allí peligra el trabajo porque es una refinería de petróleo, que fundamentalmente refinería de Rosneft, el propietario, y refinaba petróleo que venía del mayor oleoducto de 3.000 kilómetros desde la región de los Urales. Si ahora se dice que ese petróleo no se va a refinar y que esa gasolina no se va a hacer allí, peligran, por lo tanto, más de 1.200 puestos de trabajo solo en esa ciudad, más directos, puestos de trabajo directos, más otros 1.200 puestos de trabajo indirectos en una ciudad pequeñita, y solo cuenta con otra refinería. Otro caso y termino, en Sachsen-Anhalt, en Sajonia, Leuna. Ahí dicen, bueno, aquí no va a peligrar porque se va a cambiar el petróleo ruso, pero vamos a atraer un petróleo más caro que vendrá de Estados Unidos, de Nigeria, y que se procesará aquí a costes mayores, y que hará que la sociedad tenga que pagar el diésel, la gasolina, el queroseno a precios prohibitivos. Eso va a afectar a la industria del primer mundo y del primer estado motor de Europa, Alemania. Si eso pasa en Alemania y el semanario de Spiegel titulaba Alemania se está lanzando o se lanzará a las barricadas, creo que te respondo con esa frase del titular y con los datos que te he dado de cómo está la situación en Alemania. Gracias, Javier. Fabián, riesgos y soluciones. ¿Hay riesgo para esta élite repugnante de que de pronto haya algo que motive al dominado y se levante y diga ya basta, necesitamos comer? O al revés, no hay riesgo para ellos porque siempre van a seguir convalidando y validando la imitación de Louis Vuitton y comprando Chanel imitado, y entonces siempre seguirán admirando esto. Hay riesgo de una revolución global, o más bien hay el milagro de una revolución global. ¿Cómo ves si hay una guerra esta que pase del símbolo al fusil, por un lado? Y la otra parte de la pregunta es, ¿cuál es la solución? Adelante, Fabián.
Bueno, el problema es que esta, dijéramos, exabrupta manera de cínicamente celebrar la injusticia, lo que genera es violencia. Y genera tanta violencia que hace que los mismos dominados, los mismos pobres, los mismos desempleados del mundo se maten entre ellos, se despedacen entre ellos. Creo que aquí se requiere una enorme conciencia simbólica y conciencia social y política, pero es difícil porque generalmente la injusticia lo que genera es violencia, lo que genera es más guerra. Claro, y genera terror, y genera terrorismo. Y entonces los dominantes tienen la sartén por el mango cuando dicen vamos a acabar con el terrorismo, vamos a acabar con la violencia, vamos a reprimir a los resentidos del mundo. Entonces es un círculo vicioso de nunca acabar, sobre todo cuando muchas elecciones están cooptadas y compradas simbólicamente, porque el dominado participa por procuración en su dominación y avala al dominante y reconoce al dominante. He ahí el problema. La colonización del imaginario no es solamente a látigo, ni a motosierra, ni de una manera brutal como se ejerce, sino también de una manera muy sutil, a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación y hoy a través de las redes sociales. Nos entregamos en cuerpo y alma y espíritu de diversas reencarnaciones, ya estamos empeñándonos en el metaverso para que nos sigan dominando. Y el problema es que no hay esa conciencia, no hay ese reflejo, simplemente porque estamos conectados, simplemente porque pertenecemos a la red, simplemente porque participamos de los mismos códigos simbólicos. Entonces aquí no va a haber una solución sacada de la manga, traída de los cabellos. Lo único que se puede tener al principio como motor de cambio es una conciencia trágica para tratar de conjurar lo tragigrotesco. Pero yo diría que se requiere una actitud estética, simbólica y luego ética y política. Pero si no somos conscientes de ese cabello teñido, si no somos conscientes de ese brillante y bruñido, si no solo somos conscientes de esa belleza que humilla, no de esa belleza que exalta, si no somos conscientes de esa ramplonería que nos muestran y con lo cual nos dominan y nos encanta que nos dominen, evidentemente no hay liberación posible. Es una revolución simbólica lo que hay que operar, y las revoluciones simbólicas transforman la manera de ver y de dividir el mundo. Son revoluciones a largo plazo. Generalmente en la historia de la humanidad las han operado grandes líderes religiosos, artistas, científicos y rara vez un líder político. Es importante señalarlo. Es decir, rara vez una revolución simbólica la ha operado un político. No, porque el político está puesto ahí para sostener el statu quo, para sostener a los que le permiten mantenerse en el poder, sea de derecha o de izquierda. Claro, hay políticos que pueden ser relativamente honestos, pero cuando llegan al poder tienen que pactar. Se dan cuenta de que deben pactar porque si no los bajan, es decir, les quitan el poder, los destituyen, los expropian de algún modo. Entonces, en ese sentido, es la ciudadanía, la gente, el ciudadano de a pie, tratando de ver ese reflejo maldito del espejo de Narciso y no perdernos en esa fuente. De lo contrario, vamos a seguir allí y vamos a seguir encantados de que nos dominen. Creo que las obras de Michel Foucault, de Byung-Chul Han, de autores contemporáneos que nos muestran justamente esa necesidad de tomar conciencia trágica de lo que ocurre, para conjurar lo tragigrotesco y poder contemplar de otro modo la vida y actuar en consecuencia, nos iluminan en medio de este patinar en el hielo y movernos entre arenas movedizas. Genial, genial, Fabián, y ya nos vamos solo con la conclusión. Aguántame tantito, la conclusión es muy cortita. Javier, si quieres agregar algo, y si no, por favor, tu conclusión. Y como hemos estado haciendo ya en los últimos programas, la conclusión, la cereza del pastel, una que le pones tú y la otra que se la pondrá Fabián, es escoger
una palabra, escógete una palabra, la que tú quieras, de la gama que tú quieras y de la escala que tú quieras, personal, profesional, general, mundial, global, lo que quieras, una palabrita, y luego en 15 segundos nos explicas por qué escogiste esa palabra. Adelante, Javier, por favor. Empiezo por la palabra. Querría que la palabra fuese testigo sensible. Testigo sensible y resistencia. Lo desarrollo. La mentira es a menudo, a veces, más plausible, más tentadora que la razón, estoy traduciendo, que la realidad. La mentira es a menudo más plausible, más tentadora para la razón que la realidad. Esto es de otro autor que recomiendo, Georges Didi Huberman, psicoanalista, psiquiatra y gran estudioso de las mentiras de los discursos totalitarios, de las tiranías políticas, incluso en las llamadas democracias, y él recomienda eso, ser testigo sensible, y yo he añadido, mantener en ese ojo crítico de la realidad, ser testigo sensible, resistir y desvelar, ser un éveilleur de conciencia, un revelador, desvelador, que despierte a las conciencias en nuestro pequeño granito de arena a través de programas como el tuyo, ser estos desveladores de conciencia. Hermano, muchísimas gracias. Gracias, Javier, que de ahí viene también un poco el concepto de estética, y no estética esa de que nos arreglan el cabello, sino de esa contemplación y reflexión filosófica donde la verdad es parte de la vela, y la vela espigada es parte de ese proceso de desvelar y poder observar esa luz, que no sé si sea verdad, pero sí, conciencia. Fabián, escógete una palabra, ponle la otra cereza al pastel y explícanos en 15 o 20 segundos por qué escogiste esa palabra, por favor. Sí, es un verbo en honor a un gran sociólogo que fue maestro y colega y amigo mío que se llama Orlando Falsborda, y es el verbo sentipensar, que hace elogio de la razón sensible. Nos corresponde sentir y pensar, y en la medida en que sentimos y pensamos lo que vivimos, no nos dejamos dominar, no nos dejamos manipular, sino todo lo contrario, entendemos que el corolario de la vida buena es la vida bella. Se necesita de la belleza. Sin la belleza que nos ilumina, nos entregamos a lo tragigrotesco, y yo creo que allí empieza la emancipación, allí empieza la revolución verdadera. Y claro, hay que saber que es una guerra, pero un poco hay que recordar la frase que le dijo Freud a Einstein cuando le preguntó en esa correspondencia magnífica que tuvieron ¿por qué la guerra? Y Freud le responde: porque el instinto puede más que la razón, pero que el instinto pueda más que la razón, hay que apostar por la razón, más aún por una razón sensible que logre reconciliarnos con el mundo. Fabián, Javier, de verdad, y estoy aplicando lo que están diciendo, y me la ponen siempre difícil porque este es un ejercicio para que su cereza con la otra cereza, pues yo trate de hacer pues una cereza también. Y entonces, tomando lo que dice Fabián, sentipensar, pues, ¿por qué no? Esa es una solución, ¿no? Vamos a sentipensar siendo testigos sensibles. Y sentipensar no quiere decir sentir los beats del Conejo Bonnie o ese señor conejo, ni del hip hop, sino sentir es mucho más profundo. El sentimiento es uno de los tesoros más maravillosos del ser humano, que no es la emoción. No confundan la emoción con el sentimiento. Esos sentimientos que hace el testigo sensible para tener un panorama y una perspectiva de soluciones a lo que se llama humanidad. Suena muy complejo, pero es tan fácil como irle a dar un abrazo a su esposa, a su hijo, a su hermano, y no por la cuestión religiosa, sino por saber que estamos echados en una especie de suerte genética y que en esa suerte genética hay
inherentemente una igualdad. Muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo enorme, gigante. Gracias. Y pues comparta esto, porque esto lo tiene que ver mucha gente. Y mucha gente quizá diga, ay, qué aburrido. Pero los que no se aburran tendrán que sembrar la semilla, por favor. Nos vemos hasta la próxima.